2015. A las personas que se encuentran de pie, les invitamos a que sean tan amables, tan gentiles, de ocupar los asientos que ya han sido dispuestos. Y nuevamente me permito solicitarles respetuosamente, para esta gran final, colocar sus teléfonos celulares en modo vibratorio, a fin de no importunar los trabajos de esta gran final y no viciar el sonido, el audio que está siendo transmitido en tiempo real a través de Internet. Muchísimas gracias por su atención. De esta manera llamamos a los 8 clasificados en estricto orden alfabético para que el jurado calificador nos indique quiénes son los 4 grandes finalistas. Llamamos a este escenario del estado de Chiapas a Ángel de Jesús Herrera Águila. Del estado de Coahuila, Nereida Alejandra Portillo Dávila. Del Distrito Federal, Graciela Esperanza Corona Islas. De Michoacán, Francisco Javier Correa López. De Nayarit, Miguel Alberto Delgadillo Ibarra. De San Luis Potosí, Paloma Rachel Aguilar Correa. De Veracruz, Gabriel González Lira. Y de Yucatán, Ángel Daniel Torruco González. Invitamos a 2 integrantes del jurado calificador, al presidente y por supuesto a la vocal, la reciente campeona, el maestro Carlos Francisco Aquino López y Mar Grecia, que sean tan gentiles de pasar a este escenario para indicarnos quiénes son los finalistas. Nuevamente por orden alfabético, queremos mencionar a los 4 finalistas. En primer lugar, del Distrito Federal, Graciela Corona Esperanza Islas. Del estado de Michoacán, Francisco Correa López Javier. Del estado de Nayarit, Miguel Alberto Delgadillo Ibarra. De Yucatán, Les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestros semifinalistas y también para los finalistas. Un fuerte aplauso para todos estos grandes oradores que el día de hoy han realizado una labor titánica de conocimiento, de argumentación, de debate y, por supuesto, de amor por la oratoria. Aprovechamos este momento para saludar de manera respetuosa al gobernador del estado de Tlaxcala, el licenciado Mariano González Sarud. Bienvenido. Y por supuesto agradecer
a un hombre que ha consagrado muchos años de su trayectoria profesional, no solamente a difundir la información y ejercer de forma profesional el periodismo, sino también en rescatar a la oratoria y al debate público en nuestro país, el señor Ilio Ortiz. Por supuesto, agradecer también la presencia del director de la Fundación Ilio Ortiz del periódico El Universal, el licenciado Enrique Bustamante Martínez. Y destacar la presencia de todos los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, diputados locales, diputados federales y cada una de las personas que han logrado que este sexto concurso nacional de oratoria y debate público sea todo un éxito. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Pues bien, vamos a proceder entonces al sorteo. Dependiendo de este orden, podrán entonces disertar en la ronda final. Llamamos a nuestra primera finalista del Distrito Federal. Graciela Esperanza Corona Islas, de la Ciudad de México, tema lugar número 1. Lugar número 1. Llamamos al representante del Estado de Michoacán, Francisco Javier Correa López. Francisco Correa, del Estado de Michoacán, lugar número 4. 4. Del Estado de Nayarit, Miguel Alberto Delgadillo Ibarra. Miguel Delgadillo, del Estado de Nayarit, lugar número 3. 3. De Yucatán, Ángel Daniel Torruco González. Ángel Daniel Torruco González, del Estado de Yucatán, número 2. Cedemos el uso de la palabra al honorable jurado para que nos indique la modalidad de esta gran final. En el orden de participación que se acaba de sortear. Para ello, cada uno de ustedes dispondrá de hasta 3 minutos para hacer su exposición, sonando la campana a los 2 minutos con 30 segundos. Y por última vez, a los 3 minutos, con lo que se anuncia que habrá penalizaciones severas por exceder el tiempo de intervención. Para efectos de esta etapa, comenzará el participante número 1 con la exposición de su tema respecto de la pregunta que le toque desarrollar y posteriormente el participante número 2, quien habrá de hacer su exposición y su respectiva réplica. Del mismo modo el participante 3, quien hará su exposición y sus réplicas, y el participante número 4, que hará su exposición y sus réplicas. Al final de la primera pregunta volveremos con el participante número 1, quien hará la contrarréplica del mismo tema. De esta forma, pasaremos a la segunda pregunta,
comenzando por el participante número 2, en el mismo orden de ideas, una réplica a cada uno de los participantes restantes y se volverá al participante número 2 para su contrarréplica. Posteriormente, el participante número 3 y finalmente el participante número 4. Con la mecánica aclarada, vamos a continuación a dar a conocer al público presente y a los concursantes el primero de los temas. Reitero, ustedes 4 son candidatos a la presidencia de México. Participante número 1. Esboza cómo sería tu estrategia nacional de seguridad. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy se me confiere la enorme responsabilidad de planificar una estrategia de seguridad nacional, entendiéndose esta para que si alcanzo la presidencia de la República, gracias a su voto y a su confianza, podamos asegurarnos de forjar un México mejor para todas y todos nosotros. En primer lugar, sería una legislación más fuerte, es decir, invitaríamos a legisladores de todos los partidos políticos, de todas las corrientes ideológicas, a aportar sus conocimientos en la materia. Como abogada, sé que el problema social se puede empezar a resolver a través de la legislación. Es a través de la legislación y de las instituciones como forjaremos la seguridad nacional. En segundo lugar, invitaremos también a expertos no solo de política ni de derecho, sino también a sociólogos, también a gente especializada en criminalística que nos pueda apoyar para la implementación de esta legislación. También sería preciso crear políticas públicas bien diseñadas sectorial y regionalmente para atender la problemática correcta de cada uno de los estados de nuestro país. Pues no es lo mismo los problemas de seguridad que se viven en Guerrero a los que se viven en el Distrito Federal. Planificando también con las políticas públicas, nos podremos allegar de una buena solución. Políticas públicas que funcionen de manera transversal. ¿Qué quiere decir la transversalidad? Que una institución trabajará de la mano con otra. También se propone una estrategia de sensibilidad hacia las personas, hacia la ciudadanía, para que nos emitan sus propuestas. El gobierno no puede funcionar si no escuchamos las necesidades de la gente. Démosle, pues, oportunidad a la vía legal, a la vía de la participación ciudadana, también a la vía de las políticas públicas que nos ayudarán a crear el marco jurídico ideal para la estrategia de seguridad nacional. Es bien sabido que los últimos sucesos han dañado al país. Fugas de criminales de la más alta peligrosidad, pero estableciendo también el marco correspondiente del derecho internacional, podremos ayudarnos de otros países para implementar las ideas que puedan adecuarse a México. Escuchamos al participante número 2. Damas y caballeros, es un beneplácito poder estar en esta ronda final, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan importante para la realidad nacional. Crear una nueva estrategia nacional en materia de seguridad es algo que realmente resulta importante de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo. Empecemos primero realizando una pequeña contextualización. Entendemos que en el último sexenio anterior a este y en el presente se ha librado una lucha en contra del narcotráfico que ha tenido, desgraciadamente, consecuencias lamentables para la sociedad mexicana. Más de 100,000 muertos que han tenido que dejar este país y esta vida por causas ajenas a las que debería de vivir un ciudadano común y corriente en un país completamente desarrollado. Aquí
me gustaría hablar de que hablar de seguridad es hablar de un derecho humano, que podemos encontrar en la misma Constitución Política Mexicana, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la posibilidad de llevar a cabo una vida libre de cualquier otro conflicto por parte de lo que viene siendo los problemas de seguridad. Pero aquí hay algo que salta a mi memoria cuando, por ejemplo, nos habla la compañera de crear una legislación más fuerte, nos habla también, por supuesto, de la transversalidad de las políticas públicas, pero al igual que en el discurso político que podemos encontrar actualmente, nos dicen qué se planea hacer, pero no nos dicen cómo. Yo le invitaría, compañera, a que en su última intervención de refutación nos explique, porque dése cuenta de la carga de la prueba que se ha puesto en este debate, que nos explique primero qué legislación es la que planea instituir. Segundo, ¿cuáles son precisamente esos problemas que va a solucionar conforme a sectores? Habló de que no era lo mismo el caso de Guerrero que el caso de otro estado. Por otra parte, nos habló de transversalidad. ¿Qué instituciones son las que usted planea vincular? Y último, que también es muy importante, nos habla de la creación de políticas públicas en materia de seguridad. Creo que lo mínimo que podemos pedirle el resto de los polemistas en este debate y candidatos a la presidencia es que sea clara en cuáles van a ser esas políticas públicas. Ahora bien, por parte de esta fracción, propositiva como debe de ser, sobre todo en un debate de esta magnitud, me gustaría hablar de dos puntos fundamentales. Creo que la manera que puede configurarse una estrategia en contra de la inseguridad en México tendría que ser primero eliminando la impunidad. Si nos vamos a los estudios y a los indicadores, tenemos alrededor, desgraciadamente, del 98.5% de los delitos en México, según estudios del Instituto Tecnológico de Monterrey, que desgraciadamente no se castigan. Cuando llegamos a un nivel de impunidad de esa clase, cuando nuestro sistema de seguridad es tan bajo que desgraciadamente un criminal de la magnitud del Chapo Guzmán puede escaparse y no pasa absolutamente nada, ahí nos damos cuenta entonces de la falta que hace que se fortalezca el sistema de seguridad, pero sobre todo que si se va a crear una estrategia, esta sea integral. Muchas gracias. Escuchamos al participante número 3. Muy buenas tardes, mexicanas y mexicanos. La contendiente Graciela menciona puntualmente que basa su estrategia nacional de seguridad en una legislación más fuerte. Pero es importante comprender qué es lo que antecede a la ley. Regularmente la costumbre es la que lleva a cabo las leyes. Y para poder llevar leyes específicas y que puedan cumplirse, primero tenemos que modificar los valores, pero sobre todo las conductas de los ciudadanos mexicanos. Por ello, a pesar de que ella no lo mencionó, mostraré una estrategia que yo considero más efectiva y que puede ser más viable para la nación mexicana. Comencemos por definir lo que significa seguridad, ya que ninguno de los dos polemistas anteriores lo han hecho. Seguridad, a grandes rasgos, sería brindar la certidumbre jurídica y el cumplimiento de los derechos, así como las consecuentes sanciones a las violaciones de los mismos. Pero si estamos hablando de una estrategia nacional, debemos de comprender el progreso y los pasos que debe de llevar la planeación de una estrategia. Y primero es la evaluación de por qué estamos así, qué es lo que ha sucedido en nuestra nación, pero sobre todo en la coyuntura social, para que la inseguridad pública forme parte del día a día y la cotidianidad de nuestro México. Una parte fundamental sería analizar la cuestión de los valores que existen en la sociedad, cómo se han ponderado, pero también cómo se han modificado debido a las condiciones de vida que se tienen en nuestro país. Desafortunadamente, vemos que en México no se cumplen las necesidades básicas de trabajo, de educación, pero sobre todo de oportunidades para progresar. Y uno de esos puntos es el nivel adquisitivo. Pero ¿cómo podemos brindarle una mejor oportunidad a los mexicanos para que de esta forma la inseguridad se vea reducida? Soy un candidato que está convencido que la base de cualquier política pública y de cualquier país que quiera progresar es la educación. Por ello, antes de generar una estrategia nacional de seguridad, debemos de reformar profundamente el sistema educativo mexicano. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en México se deben de generar profesionales competitivos ante el mundo, para de esta manera desarrollar mayores empleos, atraer iniciativa privada y por lo tanto mejorar el nivel adquisitivo de los mexicanos y que no tengan que caer en delitos comunes que generan la inseguridad pública. Y específicamente,
Para combatir el narcotráfico, tendríamos que analizar los valores que se tienen en los cuerpos policiales, aumentándoles el salario para que puedan defendernos como se debe, porque los policías municipales e incluso federales tienen un presupuesto bastante recortado que no permite que se entreguen, porque ni siquiera nosotros mismos lo haríamos. Entonces los invito a razonar las propuestas y que vean que la mejor opción para generar seguridad es la educación. Participante número 4. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de estar aquí como candidato en esta noche. En primer lugar, para contestarle a la candidata Graciela, tendríamos que decir que el fortalecimiento de la ley como usted lo está proponiendo nos estaría llevando únicamente a un autoritarismo, en el sentido de que cuando estamos únicamente fortaleciendo leyes e instituciones, pero no se está viendo a la clase, al pueblo, a la gente que está queriendo votar por alguien con verdaderas propuestas, no estamos hablando de nada. En segundo lugar, compañero Torruco, usted le está criticando a la compañera Graciela que no menciona, que no aterriza las políticas públicas que habrá de realizarse en materia de seguridad nacional, pero usted hace lo mismo. Yo no escuché de su parte una concreta propuesta en política pública para aterrizarla. En tercer lugar, compañero candidato, está mencionando la corrupción desde los conceptos de educación y valores. Sin embargo, eso nos lleva a una definición de la corrupción como un fenómeno meramente cultural. Y la corrupción es fáctica, la corrupción es real y el problema de seguridad es real también. Por eso mismo, esta candidatura propone lo siguiente. Primero, sí, se debe combatir la corrupción, se debe combatir la seguridad a partir de la corrupción, a partir del combate a la corrupción. Porque necesariamente para que exista la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, hay instituciones, hay gobiernos y hay personas, servidores públicos, que están siendo corruptos y apoyando ese crimen organizado. En segundo lugar, sí, también se debe garantizar el acceso a los derechos fundamentales, no solo a trabajo, a educación, a salud, a empleo y, por supuesto, a todos los derechos humanos de primera y de segunda generación que tenga que tener todo mexicano, y eso es una propuesta a la que me estoy comprometiendo cuando todos tengamos empleo, cuando todos los niños tengan educación y todos tengamos salud, entonces estaríamos combatiendo la seguridad desde sus orígenes y no meramente poniendo parches como las propuestas que anteriormente he escuchado. Finalmente, yo quiero que se cambie el mismo concepto de seguridad nacional. Hay que cambiar el concepto de seguridad pública a un concepto de seguridad humana. Porque hablar de poner en el centro de la discusión al humano es hablar de que se está contemplando en su totalidad el problema. Porque en estos momentos es hablar de que la complejidad nos está superando y no nos debe superar. Compañeros candidatos, nosotros representamos a la política joven. No debemos caer en el lugar común de los políticos que nos preceden, de hablar solo con demagogia, de vender solo futuras promesas. La seguridad de la ciudadanía mexicana no puede, no debe esperar. Candidato Torruco, usted me pregunta, ¿qué legislación podríamos implementar? Yo le respondo que sería unificar los códigos penales de los 32 estados de la República. Número 2, ¿qué institución se implementaría? Se implementaría el Instituto de Seguridad Ciudadana, donde sea el pueblo de México quien también intervenga. Es la gente la que sabe qué problemas son de los que adolece, pero no serían nada más ciudadanos o ciudadanas, estarían acompañados de gente capacitada en la materia. ¿Cuáles políticas públicas? La primordial sería hacer una limpia del sistema penitenciario mexicano para que las presas y los presos
gocen de un entorno libre en el cual vivir, aun cuando estén privados de su libertad. Y me refiero a las condiciones mínimas de las que deben contar, que puedan reincidir en la sociedad de una buena manera, a través de talleres, a través de educación. Y ahí retomo lo que nos dijo el candidato Miguel. Pero le recuerdo, candidato Miguel, que los problemas no esperan. Si nos dedicamos a planificar en educación, estaremos cayendo en el error común de siempre. Finalmente, candidato Correa, le pido, a nombre de todo México, que por favor deje a un lado su demagogia. Usted habla de que México puede implementar una estrategia de seguridad nacional cuando se tengan las condiciones sociales mínimas. Señor, México no espera, México está sangrando, México necesita de nosotros. Vamos a asegurar el ejercicio y el goce de los derechos fundamentales a través de la paz, a través de la legislación y a través de las instituciones. No caigamos en odios pueriles, no cometamos aquellos errores que nos han dañado como sociedad. Esta propuesta tiene que estar ayudada de todas las fuerzas políticas y ciudadanas. Solo así podremos garantizar un México en paz, un libre de la violencia, del narcotráfico y de la anomía que impera. Ahí también retomo lo que decía el candidato Delgadillo, sobre hablar de valores, sobre humanizarnos más. No estoy en contra de lo que dicen, pero me duele la manera en que lo hacen. Me duelen porque me duele mi patria, me duele vernos cercenados por la inseguridad. Hagamos unión, trabajemos fortificadamente por un México con condiciones de paz y seguridad jurídica. Continuamos con el participante número 2 y la pregunta es: ¿salud social o privatización del sector? ¿Salud social o privatización del sector? Sin duda un tema muy importante, sobre todo cuando hay tantas áreas dentro de la misma salud que se deben de atender. Desgraciadamente en este momento tenemos que afirmar un hecho ineludible que va de la mano también del contexto internacional. Tendríamos que empezar afirmando que en este momento el Estado mexicano carece completamente de la capacidad para poder atender todos los problemas relacionados con la salud y que al ser este un derecho humano debe de velar con su actuar, sí, para seguir contribuyendo a que pueda cumplir su función como Estado, pero también apoyarse de todas las herramientas posibles. Y una de esas herramientas es precisamente la empresa privada. Es por ello que también tendríamos que hablar de la participación de estas empresas en materia de salud que puedan apoyar a que dentro de nuestro país podamos concretar algo tan básico como es el derecho humano a la salud. Desgraciadamente, y creo que es una queja que tienen bastantes mexicanos, no se da muchas veces el servicio necesario. No se da, desgraciadamente, la cobertura necesaria, sobre todo en problemas tan básicos, en donde las personas que acuden a un hospital que es por parte del Estado se dan cuenta de que desgraciadamente carecen de un servicio de calidad como el que pudieran tal vez encontrar en otras naciones y bajo un régimen diferente. Hablaba de que se encuentra igualmente ligado al contexto internacional, porque ya los países no pueden seguir cerrando sus puertas únicamente a querer regular los problemas que le atañen a su población. Tiene también que abrirse a la posibilidad de mantener, en este caso, un flujo económico positivo como el que daría a la misma economía nacional el que existiera la participación de estas empresas. Ya estamos viendo que cada vez se va perdiendo ese atavismo a que participen economías de otras partes. Lo tenemos, por ejemplo, ahora con la reforma energética, cuando uno de los puntos claves es la participación de la industria privada para que de esa manera pueda impulsarse un sector tan importante para la energía y, por supuesto, también con una repercusión económica en nuestra nación. Quiero escuchar, sin duda alguna, la propuesta que pudieran generar también mis compañeros. En mi siguiente intervención habré de ampliar este aspecto, pero creo
en una primera instancia que la propuesta sería que existiera la privatización de este sector y, por supuesto, que aquel apoyo e inversión que tiene que realizar el Estado en materia de salud pueda fortalecerse para que podamos ver también un servicio eficiente como el que tantos mexicanos a lo largo del tiempo han estado solicitando. Muchas gracias. Sin duda alguna, hablar de la salud, amigas y amigos, es un tema trascendental para cualquier ciudadanía, no solo para nuestro país, sino en el mundo entero, como ya lo ha mencionado el candidato Torruco, porque la salud, además de estar consagrada en la Constitución, es un derecho humano. Pero antes de pensar si debemos de privatizar el sector de la salud, debemos de analizar qué es lo que ha sucedido con el sector público de nuestro país. Instituciones como el ISSSTE, el IMSS y, por supuesto, el Seguro Popular han tenido prácticas que nos han llevado a desfalcos impresionantes. Vemos cómo se encuentran fraudes multimillonarios en compras a medicamentos o supuestos aparatos necesarios para los hospitales. Pero también hemos visto que el gobierno o los gobiernos anteriores no han sabido invertir verdaderamente en la infraestructura necesaria que necesita la red hospitalaria de México. Por ello, debemos analizar si realmente el sistema de salud en México está destruido o se puede salvar. Desde mi punto de vista, otro de los factores fundamentales que tenemos que revisar cuando lleguemos a la presidencia es los sindicatos. Los sindicatos internos que en muchas ocasiones toman un poder exacerbado y que logran tener control sobre las instituciones de salud. Estamos de acuerdo, al parecer, todos en una cosa, que la salud en México no solo tiene que mejorarse, sino que debe hacerlo imperativamente y lo más pronto posible. Concuerdo en parte con la ideología que ha mencionado el candidato Torruco. Sin embargo, creo que radicalizarnos y decir que tenemos que privatizar todo el sector privado y eliminar la estructura que tenemos sería bastante complejo y yo creo que bastante aventurado. Incluso haciendo alusión a uno de los comentarios de la candidata Graciela, que decía que no se puede planificar. Yo creo que justamente por no planificar tenemos los resultados que hemos obtenido últimamente, porque no vemos todas las circunstancias y no comprendemos que es una cuestión bilateral y multidisciplinaria. En conclusión, creo que la iniciativa privada debe de tomar parte en la salud de los mexicanos, pero debemos de hacer sectores en los cuales las personas que tengan menor ingreso o más escasos recursos puedan acceder directamente a los institutos públicos. Pero aquellas personas que tengan un poder adquisitivo mayor tengan la posibilidad de ofrecerles seguros en las cuales tenga participación el gobierno, pero que ellos también puedan participar. ¿Y qué generamos con esto? Erradicamos la cultura paternalista que venimos arrastrando y que definitivamente nos ha afectado en gran manera, pero también promovemos que la participación ciudadana tenga un empoderamiento en el cual ellos puedan participar activamente en la resolución de sus problemas. En conclusión, creo que la privatización debe ser simplemente parcial, no total, y que debemos de analizar profundamente lo que existe alrededor del sistema de salud en nuestro país. El tema de salud. Importante tema porque a todos nos atañe. Sin embargo, tengo que reaccionar ante la postura, al menos así parece, bastante conservadora del candidato Torruco, porque solamente hace el análisis de que todos podemos ver de que la salud pública en México está en una grave crisis, es cierto, pero no estamos llegando al fondo de por qué. Claro que hay una crisis, pero analicemos el por qué y no digamos que solo porque hay crisis hay que privatizar, en primer lugar. En segundo lugar, compañero Miguel, habla usted de fraudes dentro de los sindicatos y dentro del sector de salud pública. Sí, pero esos fraudes hay que analizarse no solamente por el acto, sino igualmente ir a los orígenes, y ahí está nuevamente el problema de la corrupción y el problema de la impunidad. Entonces hay que fortalecer, como ya dije anteriormente, el combate a la corrupción, pero también la transparencia institucional para evitar que se sigan cometiendo estos fraudes. Y lamento mucho tener que haber escuchado de usted un atento, que está atacando
al sindicalismo, porque yo creo que el sindicalismo es uno de los logros de las luchas históricas más cruentas que ha tenido el pueblo mexicano y no se debe atacar con él. Y finalmente, la postura de esta candidatura es la siguiente. Sin lugar a dudas, estoy en contra de la privatización del sector salud en México. Apoyo por completo el fomento y desarrollo de la salud social en el país por los siguientes puntos. En primer lugar, los mexicanos, gran parte de nosotros, 50 millones más 2 este año para ser preciso, vivimos en un grado de pobreza y no tenemos la capacidad adquisitiva para entonces, si se llega a privatizar, pagar un servicio de salud. Mientras no se garantice, vuelvo a mi argumento, la educación, el trabajo, donde todos tengamos un salario mínimo para vivir dignamente y no solo con 70 pesos, entonces podremos pagar un servicio de salud. En segundo lugar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar el sistema de salud que sí está en crisis? Aumentando, en primer lugar, el presupuesto. ¿Cómo se aumenta el presupuesto? Primero yo propondría, y esto lo hago como una política del candidato, del de la palabra, disminuyamos el gasto público, el gasto del gobierno público, comenzando con nuestros propios sueldos. Disminuyamos también el gasto de la Sedena, que es extraordinariamente elevado en materia de una seguridad nacional que no se está cumpliendo. Pasemos de una salud social a una salud humanista. Candidatos, ciudadanía que hoy me escucha, hace un momento les pedí que no cayéramos en posturas radicales. Primeramente, el candidato Torruco habla con una facilidad de privatizar un sector de suma importancia para el pueblo mexicano. Le recuerdo que nuestro pueblo se está muriendo de enfermedades tan graves como el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, la diabetes y la hipertensión. Así pues, no podemos jugar con la salud de la gente diciendo que se va a privatizar. Tampoco podemos seguir, como continuaba el candidato Miguel, en políticas paternalistas. Pero tampoco podemos seguir cayendo en el lugar común que cuando tenemos un espacio para proponer políticas públicas, legislación eficiente, reformas a las instituciones que ya tenemos en materia de salud, caigamos en decir que el problema es de los sindicatos. No podemos criminalizar a las y los médicos. Ellas y ellos son quienes forjan la salud de nuestra gente. También se decía que había que incentivar la participación social. La gente estaría deseosa de participar si tuviera las condiciones con que hacerlo. Si bien es cierto que no me coloco en una postura ni de privatizar, ni tampoco en una postura paternalista, deberíamos de propugnar porque el Seguro Popular se extendiera a más personas, porque el Seguro Popular cubriera más enfermedades. La matrícula de gente que atiende el Instituto Nacional de Cancerología ayuda a un gran sector de la población. Si nos ponemos a privatizar, ¿cuánta gente podrá acceder a una quimioterapia? Por favor, no seamos radicales, no tengamos pensamientos obsoletos. Si queremos incentivar algo, que sea una política social de nueva generación. En mis funciones como secretaria de Salud, traté de establecer un seguro popular a nivel nacional. Traté de implementar una estrategia en la que se incentivara que los empresarios dedicados al sector farmacéutico fueran los que pagaran más dependiendo de sus ingresos, que pague más quien pueda y quien no, que no lo haga. Pero no, señores, no es privatizando, tampoco es cayendo en posturas totalitarias como vamos a forjar la salud de la ciudadanía. Podemos hacer grandes cosas. Tenemos participación social, tenemos innovación en materia médica, tenemos una gran matrícula de doctoras y de doctores de las mejores universidades de este país. Pongámosla al servicio de la gente, dotemos a las personas de las condiciones necesarias para que vivan una vida plena e íntegra. La salud es física, emocional y también social. Muchas gracias.
Me parece muy interesante, sobre todo al momento de un debate, que se carezca de la capacidad de escuchar. Empezaré primero con el tercer compañero candidato. Cuando él menciona que no le parece una actitud radical, sino que debería más bien de ser parcial la privatización, le recuerdo en este caso que en mi primera intervención hablé sí de abrirnos al sector privado como es necesario, pero también de fortalecer aquellas instituciones públicas que nosotros tenemos en materia de salud, que permitan entonces que el Estado brinde un servicio de calidad. Como bien mencionaba, el problema de salud ya no puede esperar a que nosotros lo solucionemos por sí mismos y ya no nos encontramos en un contexto global que únicamente piense en lo que ocurre un país para sí mismo. Tenemos también que aprovechar la participación internacional, en este caso económica. Por otra parte, compañero, concuerdo con el candidato número 4 en que no se debe de satanizar a lo que viene siendo el sindicalismo mexicano. En efecto, fue un triunfo precisamente histórico que hemos tenido, pero también concuerdo en que es necesario que se regule porque desgraciadamente también a veces se abusa de las funciones y no se da el servicio que debe de darse por parte del Estado. Ahora bien, compañero, en este caso también me resulta un poco interesante cuando usted nos habla de que es necesario que se creen en este caso políticas que puedan dársele algún seguimiento, pero no nos menciona cuáles. Regresemos al mismo caso del debate anterior, en donde de nuevo se propone, pero no se propone el cómo. Ahora bien, con respecto a nuestro compañero Correa, el candidato Correa aquí cae en varias falacias. Nos damos cuenta, por ejemplo, que nos habla de que no se debe de privatizar y que es incluso lo trata de aparentar como un aspecto irracional pensar en ello, pero no nos explica cómo va a ser en este caso para poder dar la cobertura de salud que tanta falta nos hace. Por otra parte, compañero, es importante que nosotros pensemos en la realidad nacional. ¿Cuántas personas estamos en realidad pudiendo atender? Y aquí regreso precisamente con la compañera Corona Islas, porque la compañera Corona Islas nos habla en este caso de gente que está muriendo de enfermedades graves. No nos da ningún porcentaje, ninguna evidencia de su argumento, únicamente realiza afirmaciones gratuitas que terminan en realidad siendo una falacia ad misericordiam para ganar simpatía de la audiencia y no en realidad un razonamiento lógico como el que debe de tenerse en un debate. Criminalizado a los médicos, por el contrario, estamos de acuerdo en la necesidad de profesionalizarlos, pero para ello tenemos que aceptar nuestra situación y actuar conforme a eso. Gracias. Comenzamos con el participante número 3 y la pregunta es: crear empleos o empresas. ¿Qué propones? Crear empleos o empresas. ¿Qué propones? Nuevamente, saludo a los ciudadanos y a las ciudadanas de México. Y antes de comenzar a exponer los puntos a desarrollar en este tema tan importante, quisiera aclarar que mi candidatura y mi futuro gobierno será un gobierno plural, tolerante, pero sobre todo incluyente, por lo cual dejamos muy en claro que las propuestas aquí presentadas no son no son hechos dados ni son inmodificables, al contrario, estamos buscando escuchar las propuestas que tengan los demás para implementar un sistema de gobierno integral, pero sobre todo incluyente. A la pregunta de crear empleos o crear empresas, creo que primero habría que decir y dejar de lado la cuestión de que son dos cosas que no pueden llevarse de la mano. Creo que si generamos empresas, podemos generar empleos. Pero, ¿cómo generar empresas si México no está siendo atractivo? En primer lugar, debemos establecer la tesis que nos ha mencionado uno de los autores latinoamericanos más importantes, me refiero a Andrés Oppenheimer, en varios de sus libros, pero principalmente en Basta de Historias y en Innovar o Morir. Creo que es importante mencionar que México se ha quedado en el mundo donde las materias primas eran las que solventaban las economías y las que generaban empleo. Sin embargo, en el siglo XXI
debemos de comprender que son las tecnologías de la información, de la comunicación y sobre todo de la innovación las que van a ayudar a que un país siga adelante. Casos específicos como lo son Singapur, Finlandia, Corea del Sur, nos han demostrado cómo en menos de 40 años nos han rebasado, justo cuando estaban muy por debajo de nuestros niveles y nuestros índices económicos, sociales y políticos. Por ello, para promover cómo generar empresas, debemos de generar en México un gobierno que tenga apertura a la inversión privada, nacional e internacional. ¿Y cómo lograremos esto? Uno de los puntos específicos de mi gobierno será reducir el aparato burocrático, pero también reducir los trámites que genera el mismo aparato burocrático. En nuestro país es uno de los que más se tarda en aperturar una empresa nueva debido a que existen demasiadas trabas y que los empresarios no tienen incentivos fiscales suficientes para querer venir a México a producir empleos. Si generamos que también nuestras universidades y nuestros tecnológicos generen más ingenieros en vez de licenciados, porque, por si no lo sabíamos, en nuestro país se produce un ingeniero por cada 3 licenciados y la oferta y la demanda no es suficiente. Si generamos más ingenieros, podemos producir más carreras tecnológicas y, por lo tanto, aumentar el valor agregado de nuestro país para que empresas transnacionales vengan a nuestro país y puedan ofrecer empleos de calidad, pero sobre todo bien remunerados, que es lo que nosotros buscamos como gobierno para que podamos lograr una mejor condición de vida en todos los ciudadanos. Muchas gracias. Tema del empleo. Y en este tema, al escuchar al candidato Miguel y referirse como una de sus propuestas que se debe de reducir el aparato burocrático del país, ahí en vez de generar empleos, estamos perdiendo empleos. Yo no hablaría de reducirlo, hablo de eficientarlo. Hay que eficientar el aparato burocrático del país porque así sí podrá dar resultados de verdad. Y yo creo también que este tema, empleos o empresas, ¿cuál crear? No hay contradicción, no hay dicotomía, porque al crear empleos se crean empresas y al crear empresas estamos creando empleos. Entonces, partamos de que no hay que tomar una postura aquí diametralmente opuesta. Yo voy por las dos, crear empleos y crear empresas. La pregunta es ¿cómo? Y en ese cómo, déjenme decirles, primero, creo yo que México tendría que tomar una política económica de disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones, porque cuando México se coloque en el concierto de las naciones, tocando no atrás los timbales, sino tocando adelante, siendo la voz de tenor en la ópera internacional, entonces, hablando en términos económicos, podremos decir que si exportamos más, producimos más, y si se produce es porque hay necesariamente más empleos aquí. Y finalmente, viendo también este tema desde una postura internacionalista. Y ahí habría que ver que México, hablando en términos geopolíticos, no le favorece tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero tampoco podemos romper con él porque México es un estratega para estos 3 países, hablando de Canadá, Estados Unidos y el propio México. Sin embargo, entre los 3 somos el de menor retribución de beneficios. Por eso, la propuesta concreta en este momento es tomemos más una política que incluso irnos hacia un tratado Asia-Pacífico que ahorita provocó, a partir de que China baje el yen, la crisis del peso que estamos viviendo. Por eso, tomar a nivel regional Latinoamérica, a México hablando en términos económicos y de producción de empleos, para que en ese nivel regional podamos nosotros colocarnos ahora sí como punta de lanza al establecer una moneda igualitaria en la mayoría de los países y no arriba el dólar, el peso por las nubes. Apreciable ciudadanía,
Nuevamente a los candidatos se les hace un llamado a no caer en lugares comunes. Que si se tienen que crear empleos, sí. Que si se tienen que crear empresas, también. Pero no olvidemos que las últimas condiciones económicas a nivel mundial ponen a nuestro país, según cifras del Colegio de México, para que después no me quieran tachar de decir falacias, lo colocan como un estado que va a vivir en el próximo 2016 una de las crisis más fuertes económicamente hablando por su cercanía con Estados Unidos. Entonces, tenemos que hacer un uso eficiente del presupuesto público. Se hablaba de eficientizar la burocracia mexicana. ¿Por qué mejor no hablar de reducirla? Se hablaba también que si se crea empresa, se crea también empleo, pero si caemos en ese lugar común, podríamos incurrir en el error fatal de Felipe Calderón, que se hizo llamar el presidente del empleo y los empleos que generó fueron informales y sin las condiciones laborales mínimas para las y los trabajadores de México. No podemos hacer propuestas al aire. Tenemos que asegurarnos de la seguridad social de las y de los mexicanos. Es verdad que se tiene que tener una apertura a la inversión privada. Es verdad que tenemos que poner todo nuestro empeño para asegurarnos de que a nadie le falte la comida, de que a nadie le falten ni se le violenten sus derechos laborales. Por eso mismo, y a través de una política social de nueva generación, mi propuesta es acabar con los subsidios paternalistas del gobierno y darles las herramientas a las y los ciudadanos para que generen sus propios empleos. Estrategias así se han implementado en países como Argentina y han funcionado bien. Debemos dejar ya de fijarnos en países tan occidentales como los de Europa. Miremos a nuestros vecinos del sur. También se cayó en el lugar común de hablar del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿por qué mejor no se habla del Instituto Nacional del Emprendedor, que apoya a las y los jóvenes que quieren innovar, que quieren crear empresas para acelerar la economía nacional? Vivimos en un contorno donde el neoliberalismo y la globalización son apremiantes y también lastiman y vulneran la estabilidad social de la gente. Hagamos pues empleos de calidad, propiciemos que se creen más instituciones como el INADEM, propiciemos políticas sociales de nueva generación donde se le dote a la ciudadanía de las herramientas para salir adelante. Una cosa es en la que coincido con los tres hombres que aquí me acompañan, y es que generando empresas, pero empresas de calidad, vamos a generar empleos que protejan a los ciudadanos. Gracias. Esta fracción considera muy importante, sobre todo como candidato a la presidencia, hablar de algunos puntos fundamentales que nos permiten entrar más en contexto. Primero, tenemos un país con 53.3 millones de pobres según cifras del Coneval. De esos más de 50 millones de pobres que desgraciadamente tenemos también que afirmar que más de 20 millones se encuentran en pobreza alimentaria. ¿Esto qué nos da a entender, damas y caballeros? La necesidad de proveer un sistema que permita a la ciudadanía acceder, ya no digamos a mucho, al menos a la canasta básica. Y es por esa razón que considero que la creación de nuevos empleos, al igual que la creación de nuevas empresas, es positiva para este país. Sin embargo, aquí la pregunta, y no lo tocó ninguno de mis compañeros, sería ¿cómo vamos a regular, por ejemplo, la corrupción dentro de las empresas? Hablamos de que alrededor de 6 de cada 10 empresas en nuestro país deben de pagar un soborno para poder constituirse. Esto nos convierte, de acuerdo al Barómetro Internacional de la Corrupción, en el país más corrupto para poder realizar inversiones. Si no empezamos limpiando lo que ocurre en casa, difícilmente podremos atraer este tipo de inversiones. Ahora bien, aquí otro problema fundamental viene siendo el tema de los incentivos. Se requiere fortalecer los incentivos que se tienen para aquellos emprendedores que desean constituir una empresa. Y ahí tendríamos que apelar, por ejemplo, a esos más de 7 millones, de acuerdo a la OCDE, de jóvenes que tenemos que no estudian ni trabajan. Hay la posibilidad, tenemos
aquel campo de la sociedad que pudiera trabajar dentro de estos empleos o empresas, es solamente cuestión de incentivarlos. Ahora, con respecto a mis compañeros, compañero Delgadillo, usted nos habla de reducir el aparato burocrático. Le faltó de nuevo decir cómo. Sin embargo, considero que realmente pudiera ser una propuesta válida, porque es necesario que hagamos una reducción, y yo aquí me referiría sobre todo a que se reduzca en los aspectos que realmente no funcionan. Por ejemplo, los aviadores, aquellos que no cobran, pero se encuentran en nómina. Más bien, aquellos que se encuentran en nómina y cobran, pero no van a trabajar. Aquellos aspectos dentro de la misma parte gubernamental que no están funcionando con eficiencia. Participante Correa, un punto importante es que la fase de oratoria quedó ayer y hoy en la mañana. Entiendo su emotividad de decir que seamos la voz de tenor de la ópera dentro del concierto de las naciones, pero eso realmente no es un argumento. Y compañera, realmente me parece también que usted, si va a hablar de empleos de calidad, nos tendría que decir cuáles son los que no dan calidad. Porque en realidad yo diría que un empleo correcto es aquel que lleva pan a la mesa de una casa. Gracias. Bien, quisiera comenzar mi segunda intervención agradeciendo a todos y cada uno de los candidatos por la retroalimentación que han hecho, porque como lo hemos dicho, queremos implementar un mejor plan y sobre todo ser un gran gobierno. Por eso, desde ahorita le hago la invitación al candidato Torruco a que se integre al gabinete cuando lleguemos a la presidencia de la República, porque creo que será un gran elemento y debemos utilizar el talento de todos y cada uno de ellos. Quiso maquinar tanto que se confundió en el dicho, pero no importa, la idea es importante. Y el punto de la burocracia hay que comprenderla de fondo. ¿Por qué existe un aparato burocrático tan grande en nuestro país? Y la respuesta es muy sencilla. Porque la ciudadanía, desafortunadamente, no podemos generalizar, pero un gran porcentaje de ella ha encontrado en la burocracia un espacio de comodidad, un espacio de confort, en el cual tienen un horario establecido, tienen un salario establecido y tienen seguridades, en algunos casos, demasiado sobreprotectoras. Con esto, aclarando a todos los candidatos, no estamos criminalizando a los sindicatos. El criticarlos y el tratar de mejorarlos no quiere decir que los criminalicemos y que queramos desaparecerlos. Ahora bien, debemos de mencionar otro de los puntos muy importantes. Para poder reducir la pobreza de la cual nos están hablando, tenemos que generar empleos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? China es un ejemplo fundamental en cómo con la iniciativa privada y las empresas pudieron sacar ya, a la fecha, más de 350 millones de personas de la pobreza. Pero, ¿cómo se va a lograr esto? Como un candidato congruente que soy, llevándolo de la mano con la educación que he dicho, con la capacitación especializada para generar mano de obra de la misma forma, especializada. Ahora bien, específicamente el compañero Torruco nada más le diría que en otro tema podríamos platicar del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el tema aquí no es la corrupción dentro de las empresas, es generar empleos y generar empresas. Muy bien, otro de los puntos importantes de mi candidatura, pero sobre todo de mi plan de gobierno, será apostar al capital de riesgo. Creo que es momento que gobierno e iniciativa privada apostemos a generar innovadores, apostemos a los emprendedores, apostemos a todo el talento que existe en nuestro país. Ahí existen muchos foros donde nos muestran cómo los mexicanos pueden llegar muy lejos y pueden crear grandes empresas que constituyan un beneficio para toda la sociedad, generando empleos de calidad, pero sobre todo aumentando el Producto Interno Bruto de México. Y para finalizar, quisiera mencionar al compañero Correa que la devaluación no se debió porque China modificó su moneda, sino que el problema que tiene México justamente es que tiene petrolizada la economía. Por eso debemos de quitar los ojos del petróleo y girar la mirada hacia otro lado. Y el otro lado me refiero a la educación, a la innovación, al progreso y al empleo. De esa manera podremos mejorar a nuestro país que tanta falta le hace. Muchas gracias. Participante número 4 comienza con la pregunta: ¿cuál sería la vocación de México? ¿Cuál sería la vocación de México?
Para finalizar, el último tema de esta ronda de preguntas para los 4 candidatos. ¿Cuál sería la vocación de México? Se ha dicho que la vocación de México es servir para que todos los habitantes tengamos un futuro mejor. Un cliché tan vago que no nos dice concretamente cómo se va a servir y qué frutos va a dejar. Yo creo, en primer lugar, que la vocación de México es postularse y llegar a ser uno de los países punta de lanza, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, porque tiene la capacidad para hacerlo. ¿Cómo es esto posible? Primeramente, hablando a nivel regional, como ya lo dije en mi intervención anterior, poniendo el énfasis en una economía de la región latinoamericana, donde México pueda tener mayor competitividad de todos los países latinos en la región y será mayor y más grande su retribución económica al interior y al exterior que con un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un Asia-Pacífico o un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, el primer lugar es el punto económico. En segundo lugar, el punto científico y tecnológico también tiene que apoyarse, porque actualmente el presidente en turno ha dicho que se aumentó el presupuesto en ciencia y tecnología, y sí, se aumentó, pero aumentó apenas 7 centésimas y no tenemos ni siquiera el 1% del PIB apoyando ciencia y tecnología. Es ahí cuando debemos decir que si alcanzamos al menos el 2.5 que pide la OCDE para todos sus países, podremos potenciar a México como una de las figuras, sí, en el concierto de las naciones, aunque se me tache de romántico orador, para colocarlo nuevamente como el principal punto eje de la explotación científica y tecnológica. Y ahí está un Mario Molina para comprobarlo que sí se puede. Y en tercer lugar, la vocación mexicana debe ser ante todo la lucha por garantizar los derechos humanos, porque no es posible que nuestro país dé al nivel internacional y en términos diplomáticos una máscara de respetar los derechos humanos y tengamos violaciones constantes de los mismos, tengamos asesinatos de periodistas en Veracruz, tengamos desapariciones forzadas que no se regulan. Demos entonces un combate a la corrupción, demos entonces un fortalecimiento de la educación, de la ciencia y la tecnología, y así realmente podremos servir a México y así realmente la vocación será ser la punta de lanza. En mi última intervención, mexicanas y mexicanos, me gustaría retomar un punto del que hablaba el candidato Correa. Él habla de la vocación de México muy aparte de la ciudadanía. Cuando hablamos de la vocación de México, debemos incluir también a la ciudadanía, porque sin pueblo no hay nada. Primer punto. Segundo punto, somos una nación pluricultural, multiétnica, totalmente heterogénea. Alguna vez fuimos un país en el que se refugiaban aquellas personas que huían de sus ciudades natales por cuestiones políticas, por opresión. Específicamente durante la Guerra Civil Española, México supo abrirle al mundo los brazos y darles una nueva oportunidad para salir adelante. También pudo ser el refugio de pueblos como el judío. También pudimos recibir a gente del Medio Oriente y de Asia que salían buscando mejores oportunidades de vida. Tenemos una tierra fértil, tenemos una economía que, si bien se ha visto tambaleada en los últimos tiempos por cuestiones ajenas y también internas a nosotros, también es cierto que hemos estado tratando de forjar un mejor país para todas y para todos. Es a través del esfuerzo de académicos, del esfuerzo de profesionistas, del esfuerzo de la gente, que podremos salir adelante. La vocación de México tiene que ser la de ser un país digno en el cual vivir, no solo para ciudadanos, sino también para aquellas personas que viven en otras latitudes, que aquí encuentren un refugio,
que aquí encuentren la manera de desarrollar su talento, que aquí encuentren un lugar pleno en el cual ejercitar sus derechos humanos. México, en alguna época, se posicionó como tierra de libertades. No discuto los problemas sociales de los que usted nos habló, pero si no decodificamos el discurso, si no nos atrevemos a cambiar, vamos a seguir en la ignominia. Seamos, pues, capaces de salir del laberinto de la soledad del que nos hablaba Octavio Paz. La vía es el humanismo. Tenemos instituciones privadas que apoyan la educación, que apoyan concursos como este. Tenemos todavía a periodistas que se atreven a decir la verdad. Seamos capaces de abrir las puertas de México al mundo. Seamos capaces de forjar a soñadoras y a soñadores que puedan cumplir sus metas. Seamos capaces de ser un país digno de estar en el globo terráqueo. Respetemos a la naturaleza, respetemos a la humanidad, respetemos todo aquello que es diferente. Entonces México volverá a ser grande. Gracias. Con respecto al compañero Correa, candidato a la presidencia, efectivamente ahí está Mario Molina para poderlo demostrar. Lástima que nada más tenemos un Mario Molina. Ahí está el reto entonces de nuestro país, damas y caballeros. Que el día de mañana, en una primera instancia, la educación que tengamos no nos tenga, como dijo la última encuesta INEGI, con 6.9% de la población en completo analfabetismo. Ahí está, por ejemplo, en materia de seguridad, la necesidad de alcanzar la paz después de tantos años de violencia. Ahí tenemos, damas y caballeros, retos tan grandes como es el reto en materia de equidad de género, que realmente me sorprende que no haya sido tocado en ningún momento por parte de nuestra compañera, la única mujer en este debate. Porque ahí están afuera, según nos dicen datos del periódico El Universal, alrededor de 300,000 mujeres a las que no se les da al interior de sus casas la oportunidad de trabajar o estudiar, y me parece que eso es algo completamente oprobioso. Por otra parte, damas y caballeros, también tenemos retos en materia económica. Bien decíamos hace un tiempo que se murieron alrededor de 80,000 mexicanos en esta última década únicamente por causa del hambre. Ahí vemos lo serio de la situación, según datos de la agencia de ANSA Latina. Y por supuesto tenemos un último reto, y sería el reto de la identidad nacional. No nos concebimos ni siquiera a nivel nacional como una misma identidad. Nos hablan nuestros compañeros de la relación que debemos tener con América Latina, de concebir ese espíritu latinoamericano. Nadie menciona en ningún momento el concebir el espíritu mexicano. Y ahí tenemos también a los indígenas que sufren de marginación, a esos 25.5% de nuestros indígenas que son analfabetas, que se encuentran alrededor de 3 kilómetros de cualquier camino o ciudad. Por lo tanto, damas y caballeros, creo que realmente la vocación que tendría México, o más bien que deberíamos de adoptar todos nosotros, es la de poder concebir una identidad nacional que busque siempre la excelencia en cada uno de sus sectores. Eso es lo que significa ser mexicano. Eso es lo que significa, damas y caballeros, defender causas verdaderas. Y bien, hemos podido observar a lo largo de este debate cómo se habla de muchas propuestas, pero no se explica el cómo. Y es por ello que es necesario que revisemos la legislación vigente, y sería lo primero que haría durante mi mandato, de tener la oportunidad de llegar a ser presidente de la República para mejorar todos los sectores de este país. Y compañero Delgadillo, en todo caso yo lo invitaría a que usted formara parte de mi gabinete, siempre y cuando sustentara sus argumentos y no únicamente dejara los planes de gobierno como una afirmación gratuita. Por su atención a todos, muchas gracias. Definitivamente no quiero perder la oportunidad de demostrar la diferencia que existe entre los candidatos tradicionales y los candidatos independientes como lo soy yo. Desde la forma de hablar, desde la forma de expresarse, hemos visto el margen que manejan, la política, la dialéctica y los argumentos. Y ante la pregunta precisa en cuál sería la vocación de México, la replantearía. Diría cuál debe ser o cuál será la vocación de México. Darlo como certidumbre, porque ese es un problema de los mexicanos. No creemos en nosotros mismos, no creemos que podamos conquistar la vocación. Hace unos días escuché
que a un poeta mexicano que vive en Estados Unidos le preguntaban, ¿qué opina sobre México? Y él respondió, es difícil, porque a veces uno voltea la mirada hacia abajo y ve a la patria débil, muerta, pero de pronto vuelves a voltear y encuentras a una juventud con tanta energía que vuelves a creer, que vuelves a tener la esperanza. En este margen de analogías también cuenta un chiste bastante simple, que cuando Dios estaba haciendo los países fue demasiado bondadoso con México y nos convirtió en el cuerno de la abundancia. Y una persona le preguntó, Dios, ¿por qué has sido tan bueno con ellos? Y él responde, espera, no sabes los políticos que le voy a mandar. Y aquí podemos ver un ejemplo muy claro de ello. Podría terminar mi participación mencionando como el compañero Torruco, que sin duda estará en mi gabinete porque es un gran político y un gran intelectual, otras cifras como a los 11 millones de indígenas que les debemos cuentas, como el lugar 75 de 110 que ocupamos en el índice internacional de corrupción, como las faltas que tenemos en el sistema educativo, la falta de competitividad de México, pero no. Yo soy un candidato que cree en la esperanza, que cree en el cambio, pero sobre todo que tiene la certidumbre de un mejor futuro. Por eso, terminaré mi participación en este debate, el cual definitivamente hemos ganado, diciendo, Dios, no sabíamos los políticos que nos ibas a mandar, pero tú no sabías la generación que nos ibas a tener aquí, la generación de jóvenes que tiene la esperanza, pero sobre todo tiene la convicción y la certidumbre de cambiar a México. Por eso, antes de cualquier tipo de estadísticas, antes de cualquier tipo de propuestas, tenemos que convencer verdaderamente a la sociedad mexicana, pero sobre todo a la juventud, a la niñez, a las nuevas generaciones, de la capacidad que tenemos para ser grandes, porque desafortunadamente no nos hemos dado cuenta que siempre hemos sido grandes. Muchas gracias. Para finalizar mi intervención y decir y que quede claro por qué no se debería votar por ninguno de los otros tres candidatos, primeramente, hay que mencionar que la candidata Graciela nos habló en todas sus intervenciones de fortalecer las instituciones, las leyes, las políticas públicas y las reformas, pero ya tenemos todo eso y lo que no tenemos son resultados. En segundo lugar, compañero Torruco, usted nos mencionó y nos tachó siempre de falaces y utilizó siempre la lógica argumentativa y en efecto puede ser que nuestros argumentos no estuvieran completamente bien sólidos, bien construidos, pero señor, aunque los suyos sí hayan estado, de nada sirven las palabras y los argumentos bien construidos si no se llevan a cabo. En tercer lugar, sí, imagínese, usted me dice que yo me apasiono con la oratoria al mencionar mis figuras retóricas. Y si me apasiono con este discurso, imagínese lo que me puedo apasionar al trabajar por México. Y finalmente, candidato Miguel, usted es tan independiente que separa sus argumentos de todo sustento y fundamentación, incluso hasta llegar a los chistes. Y candidato Miguel, México no es un chiste. Porque México no es un chiste, yo quiero proponerles a todos ustedes, a los que me están oyendo, que debemos hacer que impere la honestidad intelectual sobre el esnobismo intelectual. Debemos hacer que esa honestidad intelectual rebase la mera complejidad de los problemas nacionales que actualmente nos enfrentamos y que analizamos todos aquí. Y sí, finalmente me dio la razón la candidata Graciela al decir que la vía es el humanismo, porque yo propuse una seguridad humana, porque yo propuse una salud humana.
y mi enfoque es por completo el ser humano, porque si no reconocemos que en él y si no reconocemos que la propia vocación de los mexicanos y del país es ser la punta de lanza de todo el mundo, entonces solo estaremos soñando con pequeñas partes y no para llegar a ese infinito. Yo creo que la región más transparente del aire no solo es el Distrito Federal, es México, y México puede estar arriba de todo el mundo. Bueno, pues les voy a pedir nuevamente un aplauso. Créanme que son amigos. Verdaderamente son grandes amigos. Muchísimas gracias, y con este aplauso de Tlaxcala despedimos a nuestros grandes finalistas. Al parecer ya, bueno, cada quien, veo grupos de apoyo. Platicarles que también en internet y en redes sociales en este momento hay una gran tormenta de apoyo a todos y cada uno de estos 4 finalistas. Es uno de los mejores concursos que hemos presenciado, no solamente por la calidad de los oradores, sino también por la calidad del público que estos 2 días ha estado de verdad de forma respetuosa, colaborativa, apoyando y siguiendo los grandes debates de nuestros excelentes oradores. En breve, déjenme platicarles, tenemos una gran sorpresa, porque la oratoria no solamente empieza a partir de los 18 años. La oratoria es una vocación de vida. La oratoria es dedicarle años, días, meses de estudio, de pasión, de entrega, precisamente a hablar bien, a hablar con el corazón y dirigirse a todas las personas. Por eso, desde Oaxaca les hemos traído una gran sorpresa en el marco no solamente del concurso más importante de oratoria del país, en esta inigualable sede de Tlaxcala, sino también, como señalábamos al inicio de este día, también en el Día Internacional del Periodismo. Agradecer nuevamente a todos los periodistas, a todos los comunicadores que esta tarde y también el día de ayer han estado siguiendo Foratoria, y para las personas que recientemente se incorporan con nosotros, permítanme platicarles que se realizó precisamente aquí en Tlaxcala 2015 el primer Foro Nacional de la Oratoria. Aquí tuvimos grandes expertos y no podríamos cerrar este evento sin la presencia y la participación de 2 talentosos niños que vienen desde Oaxaca, desde la Academia Hablando el Corazón, precisamente a enviarnos ese mensaje a chicos, grandes y adultos. Los invito a que recibamos con un fuerte aplauso a la alumna Picolino de la Academia Hablando el Corazón en su 4º aniversario, Rebeca Ortega García. Agradezco al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Saúl, y al presidente del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. Muchísimas gracias a las personas que hacen posible que esta orgullosa oaxaqueña dé unas pequeñas palabras de aliento y de descanso espiritual a todos y a todas las oradoras que han venido desde los rincones de México. Los más alejados, los más hermosos, los más pegados al cielo. Mi amigo Marvin ayer y hoy por la noche preparó un riquísimo mole con los sabores de la patria. Todo Tlaxcala tomó del alimento sagrado de la oratoria de este país. Yo quiero ser clara y objetiva y dar un mensaje que deseo lleven a todas las niñas de sus estados, que quieren, que necesitan practicar oratoria. Esto no es opcional. Saber hablar bien delante de un público no debe ser un privilegio, no debe ser una élite de personas. Saber hablar bien delante de un público tiene muchísimos más beneficios que el reconocimiento social y que los lugares en los concursos. Hace que las personas de una nación sean más amables.
es un orador si tiene la cara larga todo el tiempo? La oratoria hace que las personas sepan exigir, cuestionar, preguntar adecuadamente. ¿Qué es una oradora si no sabe ponerse frente a frente y reclamar lo suyo? Por eso me sigo uniendo a la celebración del año pasado, donde por primera vez ganó una mujer en este concurso, porque urge que nosotras las niñas también practiquemos oratoria. Es imposible creer que a la mayoría de los concursos a donde voy participen más varones que mujeres. Es triste para mí ver que si una mujer, casi todas, casi siempre que quiera sobresalir en la oratoria, imita la voz de un hombre. Hoy vemos muchas mujeres que sin tener la voz grave la quieren hacer grave. Es urgente que sepamos que hablar y usar tacones no debe ser una obligación para empoderarnos. Es urgente que sepamos que como ustedes, los excelentes ponentes de la elocuencia, participen en la formación de niñas a las que no les dé miedo su propia voz y su propio cuerpo, y que sean caricaturas de la oratoria masculina. Nació la palabra. Oradores y oradoras de México. Las niñas y los niños los necesitamos, maestros, para tener una nación repleta de hombres y mujeres que no se dejen, que no metan la cabeza, de mujeres y de hombres que estén dispuestos a decir un te amo con la mejor de las dicciones del alma y con la mejor de las dicciones del corazón. Tengamos dicción en el corazón que poseemos. Seamos claros cuando hablemos con el mundo. Que esto que amamos hacer se conviertan en razones de vida y no de un lugar. Sigan cosechando muchos éxitos, colegas, porque si a mí me correspondiera ser ministra de esta nación, nunca olviden que ustedes irán primero que yo si así se lo proponen. Venga, denle duro a su discurso, no se detengan, abran sus compuertas y vuelvan a pasar por el cielo de Tlaxcala. Nunca dejen que se opaque esa capacidad sobrehumana de decir un te amo con claridad de boca, pero mejor con la claridad de su humanidad esclarecida. Que gane quien lo haga con mayor amor. Mucho éxito. Rebeca, ¿qué edad tienes? 9 años. 9 años. Pues la tribuna del Universal te va a estar esperando en pocos años para que estés aquí compitiendo. Nuevamente, un fuerte aplauso para Rebeca. Muchas gracias. Pues bien, en conmemoración de los trabajos del Día Nacional de la Oratoria, la Fundación Ili Ortiz del periódico El Universal ha preparado para todos ustedes el siguiente video. 9 años, pues la tribuna del Universal te va a estar esperando en pocos años para que estés aquí compitiendo. En el inicio todo era silencio. La primera voz que se escuchó fue de la naturaleza y era la única. A la par de la evolución de la humanidad, nació la palabra y ésta se convirtió en ideas, en filosofía, en historia, en literatura y con los siglos evolucionó en la oratoria, obra del máximo representante ateniense, Demóstenes, el político y orador, obra que incluso trascenderá nuestros días. La oratoria es pilar de la edificación de la democracia, la conformación de ideologías, de religiones, de naciones enteras. Es una materia que se convirtió en un arte, evidencia ineludible de la fuerza que tienen las ideas para transformar el mundo. Un arte que en México se convierte en una habilidad que llena de orgullo a aquellos que la dominan y que al mismo tiempo crea a los nuevos líderes de nuestra nación. Es el 8 de marzo de 1926, cuando por primera vez El Universal, el gran diario de México, publica la convocatoria al Concurso Nacional de Oratoria. Ese mismo año, el primer ganador fue José Muñoz Cota, que en su intervención ganadora cuestionara cuál es el compromiso de los jóvenes hacia la patria. Una pregunta que permanece y se hace vigente, aún con el paso del tiempo. De aquella llamada primera época del gran concurso nacional de oratoria de El Universal, sobresalen nombres como el del expresidente Adolfo López Mateos o el de Arturo García Formenti, quien en 1927 se convirtió en el primer campeón internacional de oratoria de México. También identificamos oradores como Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano,
quienes con sus ideales, trabajo y talento dieron paso a la conformación de un México democrático. La segunda época comenzó en 1948 y destacaron nombres como los de Rafael Corrales Ayala en 1948, Óscar Moguel Vallado en 1968 y Porfirio Muñoz Ledo, que en 1953 triunfó con el tema Vida y Muerte de la Palabra. 1973 marcó el fin de esta época, que fue semillero de grandes personajes que influyeron en el cambio de una nación. 27 años después, el Universal retoma estos encuentros y es así como inicia la tercera época en un nuevo siglo. En el año 2000, Arturo Rueda Sánchez, representante del estado de Guerrero y con una férrea crítica a la política actual, consiguió coronarse con el primer lugar. Y al año siguiente, Víctor Antonio Can Izquierdo expuso el tema Pobreza y Marginalidad Social en México, con el que se llevó la presea de este concurso en 2001. En conmemoración del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, en el año 2010 inicia la llamada Nueva Época, como una iniciativa del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, que una vez más promueve desde la formación, la educación y su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión, un espacio más sólido y renovado para la participación nacional, que estimule y vuelva a dar vida a una actividad que engloba tantos valores formativos y humanos como los que tiene la oratoria. Esta nueva época del Concurso Nacional de Oratoria se distingue ahora con la suma del debate público. Y es así que nuestro concurso revive el auténtico punto de encuentro para nuevos líderes. Un espacio donde las voces de cada uno de los participantes hace eco de talento, preparación, estudio y pasión. Voces que retumban desde recintos emblemáticos a lo largo de la República Mexicana. Edificios históricos como el antiguo Colegio de San Ildefonso, que en 2010 vio triunfar a René Rodrigo Domínguez Castro de Chiapas. Al año siguiente, Ricardo Hopkins González, representante de Nayarit, fue ganador en el Teatro Peón Contreras, el escenario más bello de la península de Yucatán. En 2012, la competencia tuvo lugar en Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá, que con el nombre conmemora al autor del vals Dios Nunca Muere, y en el que resultó campeón Alejandro González Ruiz, del estado de Puebla. En el histórico Teatro de la República de Querétaro, José Luis Gallegos Quesada, del Distrito Federal, se erigió como triunfador en 2013. Y fue el 2014, el año en el que el Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público celebra el éxito de la primera mujer ganadora de esta justa de la palabra, en donde la duranguense Mar Grecia Oliva Guerrero consiguió el podium de honor, en el que mostró su perseverancia, talento y gran dedicación. Este año, el estado de Tlaxcala será el anfitrión en el que escucharemos nuevas voces, ambiciosas propuestas y grandes retos por parte de las y los jóvenes oradores. El Teatro Xicoténcatl recibirá a la generación 2015 los días 7 y 8 de septiembre. Con 5 años de trayectoria en esta nueva época, el sexto Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, que opera y coordina en su desarrollo la Fundación Ili Ortiz AC, ha logrado nuevamente ser el referente y ejemplo de los certámenes de oratoria en México. Además, ha promovido la creación de los talleres avanzados de oratoria, así como el primer manual de procedimientos para certámenes en esta materia, y que hoy es utilizado como guía en las 32 entidades federativas de nuestro país. A través de 89 años de vida del Concurso Nacional de Oratoria, hemos sido testigos del talento de virtuosos, de innumerables proezas de la palabra, de seres humanos que han trascendido su condición, con las ideas que nos conmueven y con las reflexiones que nos impulsan a la acción.
Tenemos una y mil razones que nos han motivado a celebrar al arte de la comunicación humana, al arte de la palabra viva, al arte de la oratoria, porque la oratoria es para todos. México tiene la palabra. De seres humanos que han trascendido su condición, con las ideas que nos conmueven y con las reflexiones que nos impulsan a la acción. Tenemos una y mil razones que nos han motivado a celebrar al arte de la comunicación humana, al arte de la palabra viva, al arte de la oratoria, porque la oratoria es para todos. México tiene la palabra. Aprende, incluso de aquellos que tienen menos edad o también a quienes son mayores que ellos, pero que siguen cosechando éxitos en los libros y que siguen enseñando con pasión, con generosidad y con humildad. Tenemos el gusto de llamar ahora a otro joven picolino, otro niño dedicado a este arte de la oratoria, también del estado cuna de grandes oradores que es Oaxaca, y viene a este escenario Marvin Yael Pérez Elorza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Agradezco profundamente a la Fundación Ili Ortiz, al Diario de México, El Universal, y su presidente, Juan Francisco Ili Ortiz, al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, a los oradores y oradoras de México por permitirme estar con ustedes esta mañana. Los oaxaqueños somos especialmente buenos para dos cosas, para trabajar y para apreciar la comida, más la nuestra, que al ser nuestra es la de México, la de todos ustedes. Por eso, esta mañana, aquí y ahora, desde esta tribuna, pido el permiso, no para dar un discurso, sino para sacar mi anafre con carbón encendido, porque mi discurso se transforma en receta, receta que une Tlaxcala con el país a través de mi hermosa gastronomía. ¿Qué necesito? Mientras que el recinto se llena aromático, humo de comal, quiero una persona de Yucatán que me regale cebolla morada de cochinita pibil para mis argumentos. Que todo Tlaxcala vea y celebre con fuego de cocina oaxaqueña el carnaval de la gastronomía de este país. Quiero 3 litros de agua de mar de Quintana Roo para hacer más líquido mi discurso. 300 gramos de nogada poblana, que el recinto se aromatice con las palabras de los mejores cocineros de mensajes de la patria. Cada gramo que me obsequia, cada litro de amor que regala mi receta, son motivos para engrandecer la oratoria en México. Si lo hemos logrado, cada primer viernes de cada marzo es el Día de los Héroes, que levantamos la cabeza por las causas justas. El lograr entre todos el Día Nacional de Oratoria, sumado a la victoria de la primera mujer que gana este concurso el año pasado. Son razones enormes para seguir preparando mi platillo. Carbón está rojo vivo, un comal encendido. Vean cómo el fuego se derrama por los lados. Ahora, si el competidor Tabasco me obsequia algunos galones del calorcísimo que hay en Villahermosa, más rápido se calentará mi mole. Mis manitas son de chocolate. Ya está endulzándose mi creación. Mis palabras en almendra y ajonjolí. Si desde su lugar todos los competidores del norte me obsequian su peculiar acento de hablar, mi obra culinaria tendrá matiz de desierto, textura sonora, exquisito mole con aroma Sinaloa. Pero hay algo que podría detener la cocción perfecta para servirles con entusiasmo que la guetza este mensaje. Los ingredientes que todo orador y oradora no deben de tener
para que nuestro papel social se empeñe. ¿Por qué orador que crea que por ser ya es influyente se pierde un poco de sabor para la oratoria del mundo? ¿Por qué oradora que carezca de sentido de honradez se extravía el buen ejemplo que quiero copiar de ustedes? ¿Por qué orador que crea que por ganar concursos es un referente eterno no hay razón para seguir practicando esta bella arte? ¿Por qué oradora y orador chocantes que no vean con humildad a las personas que los aprecian y los admiran? El mole que el preparo se chamusca. No olviden que cada vez que suben a la tribuna de cualquier lugar, yo los estoy viendo, la niña los está observando. Ustedes son mis ejemplos, que el representante de la cruz me regale son jarocho para poner picoso mi plato, maestro. Discurso, maestro, bueno de los 32 mejores chiles de esta patria. Son frutos sagrados que nos dan identidad y que hoy, como el chitrés y el coacle, dan color y sabor a mi discurso. No olviden, oradores y oradoras de México, al ganar ese concurso, ganan aquí y ya. Su corona se esfuma como se las colocarán al final de este certamen. El mayor premio que tenemos todos nosotros, aún los sudorositos como yo, que necesitan banquitos para alcanzar el micrófono, es que dejemos una huella plagada de amor y bondad a quienes nos escuchen. Bebamos del mezcal que yo mismo les he traído, a escondidas de mis padres, aunque no pasen a la fase improvisada. No olviden que para todo mal mezcal y para todo bien también. Sirvamos de elocuencia enchilada de este día. Hagamos que Tlaxcala sude frío. Hagamos que esta tierra preciosa sepa el canto de sus sabores más sagrados, del sabor de su espíritu, convertido en discurso. Que ganen los que lo hagan hecho con amor. Muchas gracias.